¿Hace mucho que se levantaron? Depende de quién, profe. No, por el Por buen el día. buen día. Sí, por el buen día. Ah, caí tarde, Es verdad, buenas tardes. Agustín, vos faltaste la clase pasado, ¿no? Sí, profe, igual me Bien. comunicaron todo. No, Entonces, está bien, pero igual yo te pregunto porque como paso lista así en forma sí, sí. virtual, por ahí viniste y no te tuve en cuenta. No, me peregriné a Luján, por eso. Ah, bueno, ¿y llegaste bien? Sí, llegamos bien. Y bueno, porque sos joven. Bueno, los beneficios, ¿no? Antonio quería ir caminando hasta Luján, pero Se le iba a como estaba mal complicar. el tiempo, dijo, no, mejor no voy. Claro, sí, está perfecto. El próximo año será. El próximo año. Sí, se me complicaba. La silla de ruedas se me complicaba. Bueno, falta Massimino y, a ver. Sí, acá está Mauro. Perdón, llegué tarde. No, está bien, llegaste bárbaro. Esperá que te noto, acá está. ¿Quién falta? Únicamente falta David. Bueno, ya aparecerá. Ah, y Agustín. A ver si están. Sí. Bueno, por ahí vienen después. Antonio, si te parece, podemos comenzar el caso de Bueno, comentalo Mauro. y yo trato de cerrar. Contalo. Dale. Mauro, estuvimos hablando sobre tu consulta, ¿sí? Y te quería comentar que si bien el ejercicio no está del todo bien, ahora te comento por qué no está bien, pero hubo un error de interpretación por culpa mía, ¿sí? Cuando le pasé los resultados a Antonio, yo le pongo a los ejercicios bien, mal, regular, y después él integra con el resto de las cosas, ¿sí? Y tu punto 5A estaba bien, y el 5B le puse R, a lo que Antonio asumió reprobado, y al asumir Ok. reprobado te lo reprobó, pero igual está regular, no como para desaprobar un parcial, pero sí para desaprobar un final. Y ahora te hago los comentarios que te van a venir bien. O sea que vos tenés que recuperar la parte teórica, ¿sí? Ok. Aunque si fuera, o sea, el error fue ese, la interpretación de lo que yo puse. Aunque si fuera un final, te comento lo que está mal y por qué no hubieras aprobado, ¿sí? Bueno, en tu comentario hiciste un cuadro donde dice qué es lo que afecta, ¿no? El aumento de la distancia aumenta la resistencia, lo cual es correcto. Pero dice que aumenta la inductancia y la capacitancia, lo cual también es cierto, porque al aumentar el largo, aumenta la capacitancia y la inductancia.
Pero después pusiste que si uno aumenta la frecuencia, aumenta la inductancia y disminuye la capacitancia. El aumento de la frecuencia no aumenta ni disminuye ni la inductancia ni la capacitancia. Lo que aumenta o disminuye es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Es verdad. La inductancia es el valor de inducción que tiene el inductor en henrios, ¿sí? Eso aumenta con la distancia y la capacitancia es el valor de la capacidad en faradios, ¿sí? Y lo que aumenta con la distancia es la capacitancia, pues un condensador más grande. Pero la frecuencia no aumenta ni disminuye esos dos valores. La frecuencia aumenta y disminuye sus reactancias inductivas y capacitivas. Ok. O sea, en un final, por ahí que sea oral, yo te diría, explíqueme por qué la frecuencia aumenta la capacitancia y la inductancia. Y ahí se empieza a complicar, pues no podrías hacerlo, ¿sí? Pero ten en cuenta eso. Y otra cosa más, yo te diría, y no vio nada más en el gráfico, porque no estás mencionando el ruido. O sea, Es no lo, verdad, no lo mencioné. y el ruido es muy, muy importante en toda transmisión. Entonces, ten en cuenta estos dos puntitos, que si hubiera un final y si fuera oral, ahí uno siempre busca, digamos, entrar por la parte débil, ¿no? ¿Entendiste, no? Sí. Listo, esto. Bueno, entonces, Muchas gracias. no, por nada, disculpad nuestra mala interpretación, que también se debió un poco a estas condiciones inusuales, ¿no? Pero yo puse R en vez de poner más o menos, y él entendió reprobado, ¿sí? Obvio, no hay problema. Bien, extiendo un poquito más. Primero que puso que de toda manera actuaba como filtro pasabajo, Sí, sí. ¿no? Que eso estaría ahí. Eso estaría correcto, es un filtro pasabajo. Correcto, por eso, pero acá lo tengo marcado justamente. Y además, como decía Jorge, las características de, digamos, del componente, digamos, capacitivo o inductivo, en general depende de la geometría y de los materiales. Es decir, cuando digo geometría es, por ejemplo, ¿viste? Un capacitor es pensado como dos placas con un dieléctrico que los separa entre sí. Bueno, la geometría quiere decir los tamaños y las formas que tienen eso, esa parte del componente. Mientras que la reactancia es el producto de la, vamos a decir, omega 2πf por ese valor. No sé si... Por eso yo le recalqué eso. En las clases que hicimos al principio presencial, yo les hablé de la reactancia inductiva a la reactancia capacitiva e hicimos las fórmulas. Yo en vez de omega se lo di como 2πf, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. También. Bueno, entonces, repasando los 4 que están reprobados, en realidad, de esos 4, hay uno solo, que es David Moulet, que tiene que recuperar teoría y práctica. A ver. Porque los otros que son Román Mauro... Lacomi también, Antonio, está, creo, ¿eh? ¿Cómo? Agustín Lacomi también está, ambas, creo. Ah, sí. A ver. Tenés razón. Perdón, Agustín, perdón. No, está bien. Honestidad No, de todo. está bien. No, justamente ahora está bien. Está bien, o sea, está bien, ahora que lo miré mejor, perdón, ahora que lo miré mejor tenías razón. Es decir, Moulet, David y Laconi y Agustín tienen que recuperar teoría y práctica, mientras que Mauro, Román y Castro Samuel solo tienen que recuperar la teoría, vamos a decir, ¿no? Correcto. Bien, eso queda claro. Y los otros 6 están aprobados en términos generales. Les repito por enésima vez. Hay cosas que, ya le digo, de teoría que faltan, que son un tanto, podríamos llamar imperdonables que no lo hayan
yo digo estudiado porque no le dio los tiempos, qué sé yo. Tuve consideración en el sentido de que las otras preguntas estaban bastante bien contestadas, pero como para cerrar, no se la vayan a creer los 6 que están aprobados, que están holgadamente aprobados, están ahí al borde total. Entonces, con esto, la conclusión que uno puede sacar, chicos, dedíquenle más tiempo, porque lo que, repito, está demostrando esto, que le faltó tiempo, no le dedicaron el tiempo que tenían que hacerlo. Eso es importante que lo tengan en claro, no es una reprimenda, es simplemente un llamado a la reflexión. Muchachos, mire que primero, el segundo parcial se les va a complicar un poco más, ¿no? Si esto no es tenido en cuenta. Y segundo, lo determinante es el final. El final es pasa, no pasa, ¿eh? No vamos a tener tantas contemplaciones de redondear a ver si tuvieron o no la capacidad de encarar el tema. Tienen que estar bien contestadas, con sus gráficos y el concepto. El concepto es fundamental. Sí, y una cosa más tengan en cuenta para los parciales, que es el tiempo también, ¿sí? El tiempo de los parciales no es arbitrario. Se estima en general entre 10 y 15 minutos por cada pregunta, si el alumno la sabe, ¿sí? Acá hemos dado 15 minutos por cada una. No sé si hicieron el ejercicio de esperar 15 minutos, pero fíjense que tuvimos 14 clases, 15 minutos en 14 clases son 210 minutos, y esos 15 minutos lo prorratearon en todas las clases, y hubo 10 temas, que se alcanza para estudiar un tema y explicarlo en 15 minutos. O sea, eso, los tiempos no son arbitrarios, ¿sí? Se estima eso. Entonces, agarren los que más saben. Muchos vi que contestaron primero lo que les pareció más fácil, ¿no? Y eso está bien. Hecho. Primero, lo más fácil, que a la que están seguros le dan con todo a eso. Está Y bien. después prorratean lo que les sobra para los otros, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Es así. Porque en definitiva, fíjense que no hay ningún problema de gran complejidad matemática, que son los que llevarían más tiempo, hacer cálculos, ¿no es cierto?, números, cuentas. No hay problema. Lo que queremos es, porque eso es parte del premio, de la nota, es la síntesis conceptual de la pregunta, ir a la síntesis conceptual de la pregunta. Y no caer en excesivas palabreríos o vueltas, sino se premia de alguna manera la síntesis conceptual. Claro, Así que, por favor, esto que dice Antonio es muy, muy usado, porque si uno responde conceptualmente lo que le preguntan, el que está corrigiendo se da cuenta que lo sabe. Ahora, si llena una carilla y media, uno piensa, bueno, puso todo lo que sabe y que le embocan alguna. ¿Sí? Entonces, sería, o sea, que sea conciso y bien claro, demuestra más el conocimiento conceptual. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno. Ahora, si no la tienen clara, pongan todo. Algunas les van a embocar, pero digamos, sería mejor lo otro, ¿no? Claro. A ver si estaba mirando. Por ejemplo, ya que tengo acá a mano el tuyo, Román Mauro, ¿no? En la primera pregunta, para que tengas una idea de lo que consideramos que eso no es posible considerarlo bien, cuando explicás transmisión sincrónica y asincrónica, ¿no? Te fuiste por las ramas a cualquier lado, ¿viste? O sea que los diagramas de representación no eran los adecuados. Si te fuiste por las ramas mal y no concretaste, por ejemplo, ¿no es cierto? Tampoco contestaste que era simplex, semiduplex o duplex, ¿no? Pero te quiero decir que vos recordá lo que contestaste y vas a ver que es irte por las ramas y por las ramas incorrectas, porque hiciste una serie de dibujos que si hubieran estado bien hubieran sido una buena respuesta, pero te fuiste para otro lado. O sea, reflexioná sobre eso. Se lo digo a todos, en este caso particular, porque tenía abierto el de él, porque estábamos discutiendo el tema con
con Jorge, ¿viste? Pero reflexiones sobre lo que escribieron, por favor. Bueno, vamos a entrar en el tema. Profe, perdón, antes de Sí, que arranquemos la clase, para que si después nos pueden mandar las PPTs, la 8 y la 9, y los TPs en caso de que haya. perdón, a ver, no la mandé las 8 y la 9 todavía. No, tenemos hasta las 7, que fue lo que entraba en el examen. Perfecto, 8, 9, ¿y qué más me dijiste? Y no sé si hay trabajos prácticos de esas unidades. Bien. No, te agradezco muchísimo, porque esas cosas se me pueden chispotear, ¿eh? Acá ya me lo anoté, cuando termino la clase los mando. Gracias, profe. Menos mal que menos gracias a vos que me dijiste, porque a mí se me puede escapar y lo dejo medio colgado. Bueno, tenía que entrar al tema de compartir pantalla. Espera un poquitito. Vamos a compartir. Bueno, estamos en el aire, ¿no es cierto? Se ve de ahí, podemos empezar. Bueno, habíamos empezado con la parte de introducción a redes LAN. Vamos a pasar rápido esto. Las topologías, los medios de enlace. Recuerden esto, porque es importante tenerlo presente, que estamos en las redes que utilizan nivel 1 físico y 2 enlace. Los dos son subdivididos en dos subniveles. Observen ustedes que en la parte superior de estos dos niveles aparece lo que se llama punto de acceso al servicio, que es una capa, la Logical Link Control, LLC, en la cual para direccionar los servicios hacia arriba o hacia abajo, utiliza las direcciones de punto de acceso al servicio, esos huequitos que se están viendo. Esta es la presentación general, ténganlo en claro. También cómo se agrupa, cómo se forma la trama que es conocida vulgarmente como la trama MAC, donde en su interior alberga, obviamente el LLC, que es la capa siguiente hacia arriba, después la capa de red, la capa de transmisión y la capa de aplicación, si estamos trabajando con el protocolo TCP/IP, que es, digamos, el más difundido, ¿no? Bueno, a ver qué más podemos decir. Bueno, dijimos entonces que la capa física tenía dos subniveles, el más cercano al físico, que traslada las señales eléctricas, digamos, depende del medio que sea, y además se trae la señal de información para la temporización. Y el subnivel superior de adaptación al medio detecta la situación del medio interrogándolo en el sentido de tres estados posibles que puede disponer: libre, ocupado o una colisión. Recuerden que colisión eran, justamente como su nombre lo indica, la superposición de dos tramas, lo cual, a pesar de que cada trama es información más información, nos da algo inútil o basura, como suele decirse a veces en algunos libros. Por lo tanto, debemos tratar de evitar eso. Pero bueno, depende del método de acceso. Bien, sigamos. Entonces, el MAC, la subcapa MAC, recuerden que como funciones importantes, es interfaz para los niveles más bajos. Realiza control de flujos y de errores, armando las tramas, poniéndole cabecera y cola. Y lo importante es que maneja un sistema de direcciones que es llamado direcciones físicas o direcciones MAC, que es fundamental en las redes locales para el reconocimiento entre las distintas estaciones. Cada estación tiene una dirección MAC.
estamos dentro de un edificio de condominio. Recuerden ustedes, la red local no sale al exterior. Para salir al exterior hay que apelar al nivel 3 de red. En los métodos de acceso tenemos la rotación circular, round robin, reserva y contención. El más usual es el último, de pugna, contencio, disputa, en el cual hay un único medio por el cual se disputa la utilización entre las distintas estaciones. Los demás, los otros dos métodos, por ahí aparecen en alguna red local, pero en forma así inusual. Bueno, les había contado, esto está con el tema de, ¿cómo es? El Tannenbaum, el protocolo del abuelo de los protocolos, el sistema Aloha, donde cuando el operario tiene necesidad de enviar una información, la hace, lo envía, y espera que recibir un acknowledge para saber que se ha completado. Pero justamente por las excesivas colisiones que genera esta improvisación de meter la trama en cualquier momento, genera un alto grado de colisiones y entonces su rendimiento está en 18%, porque acá tenemos el modelo de 5 estaciones y observamos que una trama es suficiente que se superponga un bit y ya la trama se estropeó y entonces hay que empezar otra vez a volver a retomar y enviarla, ¿no? Después, para superar esto, aparece una Aloha ranurado donde el tiempo de transmisión no es cualquiera, sino que está dividido en ranuras por una estación que marca el clock y solo se introduce la trama en el medio cuando empieza la ranura. Y cada trama tiene el ancho justamente de la ranura, es decir, calza justo. Esto lleva a una situación de una mejora que duplica máximo rendimiento 37%. Pero necesito un reloj central o sincronismo. Bueno, no mucho más que el anterior. Y aparece el Carrier Sense, método de acceso Carrier Sense, donde primero, antes de introducir la trama, no lo hace así salvajemente en cualquier momento, sino que primero escucha y ahí se da cuenta que tiene portadora por un nivel de tensión, de diferencia potencial o de voltaje, digamos. Si no hay ninguna portadora y está libre, lo dice esta oreja electrónica, se habilita para enviar la trama, ¿no? Después veremos que la máxima utilización del tiempo de propagación, esa longitud, la máxima utilización depende del tiempo de propagación y del tamaño de la trama. Es decir, va a haber trama máxima y trama mínima. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de la trama mínima? ¿Para qué? La máxima está bien fijada por los buffers. Bueno, pero la mínima lo vamos a ver en un ratito, que es necesario tenerla en cuenta. Entonces, repito, y acá también va a haber colisión posiblemente. Entonces, la colisión se reconoce, además de que la portadora, la colisión es una sobretensión, es una tensión mayor porque de alguna manera interactúan dos señales y entonces ahí es donde se sabe que estamos en presencia de una colisión. En este SMA existen tres tipos de SMA. El SMA no persistente, donde si el medio está libre transmite, si el medio está ocupado espera un tiempo aleatorio. ¿Por qué? Porque si no fuera aleatorio, si las dos estaciones que pretenden transmitir vuelven a tratar de reenviar en el mismo momento, podríamos entrar en un bucle y no salir nunca más. Entonces, hay una espera de tiempo aleatorio diferente para cada estación, que de manera que se reduce la probabilidad de colisión. Claro, esto tiene como contrapartida que se pierde capacidad porque puede estar el medio libre después de un fin de transmisión o hay una más estaciones esperan para transmitir, o sea que hay un cierto desperdicio de tiempo. El 1 persistente, es el otro extremo donde evita dejar el canal libre, es decir, la estación que desea transmitir escucha, si el medio está libre transmite, si el medio está ocupado espera que se libere y inmediatamente transmite. Es un sistema egoísta.
Si dos o más estaciones se esperan, seguramente habrá colisión. El proceso toma medidas después de la colisión, que ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Y después está el P persistente, donde es un intermedio que trata de reducir las colisiones, igual que el no persistente, pero tratando de reducir tiempos muertos, igual que el uno persistente, es decir, el egoísta. En el medio tenemos la posibilidad de transmitir con probabilidad P y con un retardo de 1 menos P. Este P es la clave de elegir el tiempo o la probabilidad, mejor dicho, adecuada. La probabilidad de tiempo es el máximo retardo de propagación. Si el medio está ocupado, escucha hasta se quede libre y repite el paso 1. Entonces, estamos en el medio y hay que buscar el valor óptimo de P, que acá hay una disquisición con respecto a eso, para quedar en un valor intermedio entre los dos métodos anteriores. Como dice acá, cuando termina la transmisión, la cantidad de estaciones N que esperan se debe multiplicar por la probabilidad por P de que transmitan. Si N por P es mayor que 1 en promedio, habrá una colisión. Bueno, acá intentamos un dibujo donde vemos los tres métodos. El 1 persistente, fíjense que es el tipo que se desocupa el canal y mete, sin escuchar más nada, mete su trama. El no persistente se toma su tiempo aleatorio para volver a intentarlo, que puede ser largo y quedar ocioso el canal inútilmente. Y el P persistente que trata de hacer algo intermedio, es decir, intercalarse con un grado de probabilidad determinado por P. Bueno, a todo esto hablamos de las colisiones, muy bien. Pero entonces CCMA es perfeccionado, podríamos decir, por el CCMA-CD, que es collision detect, que entonces, en este caso, sabemos que el CCMA, las colisiones ocupan el medio método de la transmisión. Entonces, las estaciones siguen escuchando mientras se transmite. Collision detect, porque estoy esperando detectar si hubo colisión a través de la oreja electrónica, como les había dicho. Si el medio está libre, transmite. Si está ocupado, espera, se libera y transmite. Si detecta colisión, la refuerza con interferencia y para. Acá lo de la interferencia yo les había hablado que era una señal especial de 48 bits, que la estación más cercana que detecta una colisión en su proximidad larga esa señal de alarma para que todas las estaciones se contengan de meter información porque va a aumentar la colisión. Entonces, espera un tiempo aleatorio y vuelve al paso 1. Esto, en resumida cuenta, es el collision detect. Por definición, el enlace en el estado de contención, en esta modalidad puede estar en estado de contención, que es cuando compiten por el medio las distintas estaciones, o el periodo de transmisión, cuando estaba el vínculo libre y se transmite, o periodo de inactividad, nadie tiene nada para mandar. Son las tres posibilidades. Bueno, acá está mostrado, como les dije, el rendimiento de cada uno de los métodos, y observamos cómo las variantes del valor de P, allá arriba todo tiene 0,01, frente al persistente, se dan cuenta que es mayor el rendimiento. Ahora bien, dijimos, se produce una colisión. ¿Cómo se reacciona? ¿Qué algoritmos usamos? Bueno, el algoritmo, la 802.3 usa el 1 persistente. Los no persistentes y P persistente tienen problemas de rendimiento. Pero el 1 menos persistente, PS1, es más inestable que el persistente. Entonces, la avaricia de las estaciones y el tiempo desperdiciado por colisiones es corto. Entonces, se estandariza un algoritmo de espera de exponencial binaria, es decir, después de una colisión, ¿qué hacemos? Hay que tratar de resolver esto, mejorando la estabilidad del sistema. Bueno, acá estaba explicado que si hay colisiones intenta transmitir, 10 veces intenta, doblando el retardo aleatorio que le fue asignado.
Y una vez que llega al valor 10, este valor se mantiene por otros 6 intentos, no lo va variando el retardo. Si después de 6 intentos fallidos anuncia error, para. Dice, bueno, hasta acá llegué, barajamos y damos de nuevo. Si la congestión crece, la estación espera mucho para reducir la probabilidad de colisión. Bueno, entonces es el algoritmo de espera de exponencial binaria, de las 16 intentos. 10 variando más 6 constantes. Bueno, acá un buco señal de banda base, la colisión mayor voltaje, la señal normal, lo que dijimos, la señal se atenúa con la distancia. Hay distancias límites según el coaxil, porque esto acuérdense ustedes que se originan coaxiles. Durante las primeras décadas, un par de décadas, el coaxil reinaba en las redes locales, por lo tanto las primeras estándares fueron fijados en base al cable coaxil. El grueso quedaba hasta 500 metros y el fino delgado hasta 200 metros. Por supuesto, luego aparecen los pares trenzados, pero la actividad es más de un puerto, es una colisión, pero tienen legado lo que viene de la época del coaxil. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá dice el fugido tiene una señal especial cuando hay presencia de colisión, ya lo dijimos. Esto es un diagrama temporal de lo que estábamos diciendo, cómo se suceden las colisiones. Esto está sacado del Stalin. Después lo vamos a retomar con un dibujito del Tánemo que me parece que está más claro. Este es el diagrama de flujo. Y este es el formato de la trama, que no es muy complejo. Simplemente tiene el preámbulo de 7 octetos para sincronizar. Después la dirección de destino, la dirección de source, de fuente, la longitud. Esto de la longitud, después vamos a ver que el 802.3 hay una variante con respecto a Ethernet. Pero en definitiva, observen ustedes que la trama mínima de información es de 46 mínima, pero la máxima es 1500. Vamos a ver después por qué es 46. Y el resto al final está la secuencia de verificación de trama. Bueno, seguimos con la capa MAC, que recibe los datos del LLC, detecta errores y descarta trama. La trama tiene control MAC, dirección de destino, dirección de fuente, el relleno si viene con LLC y el CRC. Ahora bien, las direcciones MAC, esto es importante comentarlo, es de 48 bits, o sea, 6 bytes. Si el primer bit indica si la dirección es individual o de grupo, si va a una estación o a un conjunto de estaciones. Y el otro bit indica direcciones locales o universales. El resto, los 22 bits asignados por el fabricante, que en general es el número de serie, y los 24 bits, perdón, acá cierto que había un error, tengo que cambiarlo esto. 22 bits son asignados por la entidad que genera los estándares, en este caso la IEEE, y los 24 bits asignados por el hardware, que es el número de serie. El conjunto de esos dos números, 22 más 24, 46 bits, da un número único en el mundo, en el planeta. Nunca puede haber dos placas con la misma dirección física porque si no, el esquema de direccionamiento es fallido. Pero por esta variedad es imposible que esos 46 bits coincidan, ¿no? Bueno, entramos a la capa del LLC, la subcapa, perdón, LLC. El direccionamiento involucra dirección de fuente y destino de los usuarios LLC por medio, lo que habíamos hablado, del SAP, punto de acceso al servicio. Esto está basado en el protocolo HDLC, bueno, ya habíamos dicho, es la familia del 312 DSS, todos se basaron en eso.
esto, si bien tiene un servicio confiable orientado a conexión, es prácticamente inusual encontrarse con eso. En general son servicios no confiables de datagramas. Bueno, el LLC, observen ustedes, esta modalidad de representarlo, no me acuerdo si lo saqué de Stalin. Bueno, a la izquierda está el 802.3 y a la derecha el 802.5, que era el token ring. Eso casi ni lo vamos a ver porque le dije que es una especie en extinción. Pero a la izquierda tenemos justamente, fíjense ustedes, que en la parte superior tenemos la cabecera MAC y en la parte inferior la cola MAC. Y en el medio, que queda encerrado, el LLC. El LLC que tiene, fíjense, perdón, la cabecera MAC, que está la dirección de destino, la dirección de fuente, y también en el LLC tengo la dirección de destino del SAP, del punto de acceso de servicio, y la dirección del source, de fuente, dirección del punto de acceso de servicio. Y un campo de control. Acá están explicados, ¿ven? Lo que son dentro de la trama del LLC, que son cada uno, lo que comenté recién, el punto de acceso de servicio de destino de la capa superior. El IG es un bit, primer bit que indica si se trata de un destino individual o de grupo, bueno, ya lo habíamos dicho. El SAP determina la dirección de usuario SAP individual de destino. CR es un bit que indica si se trata de una trama de comando-respuesta. Bueno, el control son 1 o 2 bytes, campo de control del tipo HDLC, modo balanceado. Bueno, acá es otra forma de Profe, una consulta. Sí. Ahí mostraba un poco el esquema de los dos estándares, creo que eran 2 filminas atrás. De los dos estándares, ¿qué dos estándares? 802.3 y el 802.5. Ah, sí, pero dije que el 802.5, que es el de la derecha, que es el token ring, que es, o sea, el anillo, que está en extinción, no le vamos a dar mucha atención porque no tiene sentido, no se usa eso, ¿no? Cayó en desuso hace muchos años. Okay, igual la pregunta iba dirigido va a los dos, más que nada, porque justo veo eso, ¿no? Bueno, dale. Hay como un espacio en blanco que como que le falta a los dos. Ese espacio en blanco es como un divisor, es un espacio en blanco, no se llena en No, bits. es un espacio en blanco, no. Simplemente, como la cantidad de bytes que dan son esos, queda como un espacio en blanco. Pero Sería como lo que sobra. Sí, no. Gracias. Perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, entonces acá, esta forma no queda en espacio en blanco porque es mucho más simple esta, ¿no? Esto está sacado del Stalin, como le decía, y acá tenemos la trama MAC, donde envuelve en su interior a la LLC. El MAC es MAC Control, dirección de destino, dirección de fuente y el CRC. Sencillito el MAC, ¿no? Y en el LLC tenemos las direcciones de punto de acceso al servicio y la información, porque en definitiva lo que se está transportando es información. Esta es más sencillita de ver, ¿no? Esta con respecto a esta. Pero contienen lo mismo. Ahora bien, las LAN, todo muy bien, pero las LAN, como dije, son casas de condominio y hay que hacer algún tipo de conexión entre las casas de condominio, puentes, digamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, puente. Entonces caemos en la interconexión de estas LAN. En general, las LAN de cableado estructurado tienen una topología estrella. ¿Se acuerdan que les comenté que adentro del centro de la estrella puede transformarse generalmente en un bus, pero también puede hacerse un anillo? Ahora, en ese centro, si es un concentrador, se lo conoce como hubs, o si es un conmutador, es un switch. Pero para interconectar dos LAN, inicialmente se usaban bridge, puentes. Por eso dije hay que tender un puente. Lo que pasa es que el puente cayó en desuso, pero es muy bueno para entender cómo funciona el resto de los dispositivos. Así que le vamos a hacer una mención
detenida después al puente o bridge de este tema, ¿no? Entonces, repito, el hub es simplemente un concentrador que puede ser tan estúpido como una placa metálica donde se conectan los dos cables que vienen de cada estación. Entonces quedan sobre una única placa conductora, o sea que se extiende la red, no están separadas, es una extensión de la red. Digo esto porque a partir de ahí viene un concepto, bueno, acá está interesante este dibujito que está sacado del Tannenbaum, porque muestra en qué nivel actúa cada uno. En la capa física actúa el repetidor o hub. En el capa 2, puente o switch de capa 2. En la capa 3, los routers. Bueno, y la de arriba todavía no nos interesa. Pero bueno, sepamos que tenemos esos dispositivos disponibles. Y acá está la trama creada por enlace de datos, que ya la habíamos visto, donde en su interior tiene primero el encabezado de trama al comienzo y al final el CRC. Después el encabezado del paquete, el encabezado del TCP, ya a un nivel superior, el nivel de transmisión, y los datos del usuario. Bien, entonces, ¿qué quería poner de manifiesto yo? Primero que nada, que el hub, como ustedes pueden ver a la izquierda, es simplemente un punto, como que yo tomo todos los conductores que llegan a través de los puertos y los uno en forma muy rudimentaria. Rudimentaria quiere decir que, como les comenté hace unos minutos, puede ser una placa conductora, como algo tan pedestre como soldar los cables entre sí, es algo muy elemental. O sea, es una extensión de redes. Mientras que, por ejemplo, destaca este dibujo que es del Tannenbaum, que el switch cambia esta idea y lo que hace es, ustedes observan que entran las mismas líneas por los mismos puertos, pero en su interior hay una matriz de cruce, se llama cross point, justamente, puntos de cruce. ¿Por qué? Porque esos circulitos, esos agujeritos, digamos, conceptualmente, después eso lo hace un elemento semiconductor, pero en un principio podríamos decir, bueno, si quiero conectar la primera red que entra con la última, por dar dos segmentos cualquiera, lo que hago es, en esos puntos donde se cruzan los dos, poner un contacto, o sea, que entren en contacto y entonces quedan directamente conexionadas las redes del segmento primero y del último de manera independiente. Eso es un switch, un conmutador. Este es un tipo de conmutador, hay otros, ¿no? Pero este es uno de los más populares, que repito, son el de matricial por puntos de cruce, o cross point, ya les digo así, en el barrio, como le dicen. Entonces, vemos que algo importante, en el puerto, en el hub, lo que hace el hub o el concentrador es extender los segmentos, están todos conectados contra todo. Acá no. Acá yo selecciono dos segmentos y los conecto exclusivamente entre sí. Los conecto exclusivamente entre sí y entonces pueden utilizar toda la capacidad para ellos porque quedan conectados exclusivamente entre ellos, nada más. Y con esto mejora la posibilidad desaparece la posibilidad de colisión, porque quedan caminos dedicados a los puntos de cruce, cada uno lo que haga. Esto lo vamos a ir desarrollando, pero se lo planteo así para, en forma un poco salvaje, la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? El hub, como dije hace un ratito, es en general un elemento central en una conexión estrella. Cada estación está conectada por las dos líneas, transmisión y recepción. El hub actúa en capa 1, manipulando bits, son líneas, son dos UTP, están limitados más o menos por el estándar unos 100 metros. Y lo que hace el hub es repetir la señal hacia cada segmento, hacia cada estación. Entonces, también se pueden usar fibra óptica, ¿no? Si bien suele ser que físicamente aparece como una conexión en estrella,
lógicamente lo podemos pensar mediante la conexión a esa barra metálica como un bus. Pero acá tiene la limitación que la transmisión de una estación llega a todas las restantes a la vez. Hay colisión, por lo tanto, si dos estaciones transmiten simultáneamente. O sea que esto es un elemento bastante, bastante rudimentario. Se puede hacer, digamos, las conexiones jerárquicas de hub. Se dan cuenta que esto es muy elemental, son dos niveles nada más. Pero acá hay un hub 1, o intermedio, mejor dicho, que conecta dos estaciones. Dos hubs intermedios conectan dos estaciones, y hay un hub superior, también por dos cables retorcidos o fibra óptica, que van a un hub de nivel superior. Pero, repito, todas las estaciones en este modelo están conectadas todas contra todas, lo cual reina las colisiones. Bueno, a ver, otra vez repite lo mismo, todas las estaciones comparten la capacidad del base, por ejemplo, claro, cuando una transmite a 10 megabits por segundo, el resto se tiene que quedar ocioso esperando que se libere. ¿Ves? Solo una estación transmite por B dentro del segmento. Exteriormente parece una estrella, pero lógicamente puede ser, la mayoría de las veces, un bus. Ahí viene un tema importante. Bridge y switch separan los dominios de colisión. Eso es lo que yo quería hacer hincapié en el gráfico anterior. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes un concentrador. Todos contra el concentrador, ¿no? Conectados. Uno mete una trama, la reciben todos a la vez, y entonces, si alguien introduce una trama adicional, va a haber colisión para todas las estaciones a la vez. Bueno, el bridge, eso se llama dominio de colisión, es decir, la cantidad de estaciones que quedan involucradas de esta manera directa en una colisión se llama dominio de colisión. Va a aparecer otro dominio que se lo va a llamar dominio de difusión, porque voy a tratar de separar esos dominios de colisión en más de uno, obviamente, si no, no tiene gracia. Uno es el hub. Voy a ver mediante otro dispositivo llamado bridge y switch. Se puede mejorar el rendimiento con conmutadores switch de capa 2. Profe, una Sí, consulta. señor. Cuando te referís a dominio de colisión sería, ponerle el primer hub tendría las colisiones que serían de ahí para abajo y el segundo nivel de hubs tendría de ahí para abajo. Bueno, claro, acá están conectados todos contra todos. Sí. Es decir, cualquier estación que meta una trama Va a haber colisión. captura, por empezar, captura, si está libre, ¿no? Captura el enlace para ella. Acá Bien. está en este dibujito, ¿eh? Discúlpenme, me voy a adelantar un poquito. ¿Ven que cómo se comparte? Fíjense. Yo tengo un bus de 10 megabits por segundo. Quiere decir que toda transmisión va a ser posible de 10 megabits por segundo. Cuando los conecto en realidad a un hub, como está en la imagen inferior, lo que estoy haciendo es que tengo un enlace otra vez, es lo mismo que arriba, nada más que el hub ha sido reemplazado, el bus ha sido reemplazado por un hub. Es decir, esa red funciona solo a 10 megabits por segundo, porque si alguien pretende poner otra trama, entra en colisión y estropea la transmisión y hay que volver a retransmitir. Entonces, esto es el esquema, sea multinivel como este, o sea, de varios niveles jerárquicos, o sea, este sencillito. Ese es el problema de los hubs. Son muy sencillos, muy económicos, muy todo, pero no admiten más que una comunicación. ¿Por qué digo esto? A ver, se me pasó. Bueno, acá tengo, por ejemplo, en el caso de un bus compartido, pero con conmutación, fíjense, la imagen de arriba, el ancho de banda de transmisión es 10 megabits. Si lo prorrateamos como enfoque convencional de bus compartido, en realidad son 2 megabits por estación, el final, si lo prorrateamos.
En un medio conmutado, que es la inferior, como hay conexiones individuales entre dos terminales gracias al conmutador, acá no lo dibujamos, pero ¿se acuerdan cuando yo hice la matriz antes? Acá no está dibujado, acá está la conexión. Fíjense ustedes que acá hay una, dos, tres comunicaciones simultáneas gracias al switch. Pero el puerto de internet están transmitiendo cada uno de los pares de enlaces a 10 megabits por segundo. O sea que esto estaría, esta red estaría transmitiendo, entre comillas, en forma prorrateada a 30 megabits por segundo. En la otra era 2 megabits por segundo. ¿Entiende? Hay otro dibujito por acá. Bueno, este es el esquema de un switch, como lo veríamos, y cómo se puede conectar a un puerto de switch, tanto pares trenzados como hub que ya vienen de antes. Pero del hub a la derecha yo tengo todo dominio de colisión. Del hub hacia la izquierda yo tengo dominio de colisión y dominio de difusión. Porque difusión es que se puede hacer multipuntos y no va a haber colisiones entre ellas. Acá está explicado un poquito mejor lo anterior. Fíjense ustedes que con respecto, discúlpenme, con respecto a fíjense lo que expliqué recién, y ahora observemos. Si yo tengo un medio compartido como la parte de arriba, habíamos dicho que no más de 10 megabits por segundo, porque solo es posible utilizar una comunicación entre dos terminales. Mientras que el switch de nivel 2, al haber una conmutación en la parte inferior, dentro del switch, yo estoy teniendo dos comunicaciones de 10 megabits por segundo. Es decir, este sistema está trabajando a 20 megabits por segundo. El anterior solo lo hacía a 10 megabits por segundo. Es lo que dijimos antes. ¿Esto quedó claro, chicos? La diferencia entonces entre hub... A mí no me quedó claro cómo, o sea, no me quedó claro la segunda parte. No me quedó ¿Qué es la segunda parte? O sea, ¿cómo se duplicó la capacidad de transmisión a 20 megabits por segundo? Porque mira, querido, a ver, acá, fíjate. O sea, como tiene el switch, Ahí está, el switch es esto que está a la derecha. al evitar las colisiones te permite tener... No, es que el switch genera, yo te lo digo ahora, pero dame un tiempito más para que veas cómo funciona. Bien. Pero es un esquema conceptual donde, como yo comenté, supónganse que la línea que accede al primer puerto quiere tener una comunicación con la línea que accede al último puerto. Acá no tiene números, lamentablemente. Bien. Entonces, yo haciendo un crosspoint, punto de cruce en los circulitos correspondientes, genero un camino exclusivo entre la primera línea, la superior, y la última, la inferior, a través del switch. Si yo quiero conectar en paralelo con esto al segundo puerto con el anteúltimo puerto, genero a través de esa matriz de conmutación un camino exclusivo para esas dos terminales. Entonces están independientes los caminos uno del otro, por lo tanto no va a haber nunca colisión. Por supuesto es algo mucho más complejo. El hub es una tontera tecnológica, digamos, porque es unir los conductores, nada más. Acá es un conmutador, es algo mucho más elaborado, pero ¿qué pasaba? El rendimiento de las redes también lo justifica. Entonces, volvamos a por ejemplo, que ya he dicho, acá no dibujé las crosspoint adentro, pero acá se ve clarito que gracias a un conmutador yo tengo 3 enlaces de 10 megabits entre puertos de internet funcionando. Quiere decir que esta red está funcionando hasta 30 megabits. La de arriba, que es la clásica, la convencional, del bus compartido, cuando uno toman de a un par las estaciones, de a un par, solo un par. Es decir, como eso puede ser 10 megabits, si prorrateamos por las 5 estaciones, este sistema está trabajando a 2 megabits por segundo. 5 minutos. A ver, déjame ver el reloj. Sí. Sí, tenés razón. Bueno, perdón. No, pero quedó claro ya. Sí, perfecto. Sí. Gracias, profe. No, por favor. Entonces,
Si el hub se reemplaza por un switch, mejora el tráfico, el switch trabaja en capa 2, manipulando trama, lo cual tiene un costo bastante elevado, económico y tecnológico. La trama entrante de una estación determinada se manda solo por la salida a la que está conectado al destino. Es un enlace exclusivo. La línea no usada puede manejar otro tráfico. Más de una estación puede transmitir a la vez. Multiplica la capacidad de la LAN. ¿Entiende? El sistema, en vez de 10 megabits, es 30 megabits. Ven, acá hay una arquitectura general de un sistema de conmutación. Bueno, debe estar por sonar la alarma, ¿no? No, falta. Bueno. 4 minutos. Bueno, esto lo que se ve es cómo es una arquitectura general de un conmutador y los dos tipos de conmutadores que existen. Hay dos tipos de conmutadores existentes. Uno que ven que adentro del conmutador está el de barras cruzadas, otra vez lo mismo. ¿Se dan cuenta? La barra cruzada dentro del conmutador, que lo llama malla de conmutación. Bueno, entonces, bueno, esto se está por cortar, chicos. Volvemos en unos minutos, por favor. Dale. Bueno, hasta luego. Acá estamos. Te me volviste a quedar afuera, Jorge. No, entré. Ah, entrando. No, Sí, sí. no tuviste problema, ¿no? No, para nada. No, porque después se comenta que yo te... No, nada de eso. No es cierto, están mintiendo. Bueno, vamos a hacer la compartición. Bueno, bueno, estamos en la que habíamos dejado, ¿puede ser? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, observemos, a ver, arquitectura general. Hay un puerto de entrada con un buffer que almacena lento. Bueno, hay un puerto 1, puerto 2, puerto 3. Está conectada de estación A, estación B, estación C. Cada uno de estos puertos tiene un buffer, en este caso, supónganse, conectado en el puerto, que son, no sé, espacio para 3 tramas, por decir un número, para entrar y para salir. Y adentro está la malla de conmutación. Esta es la presentación general de qué es un conmutador. Entonces, después vemos que la malla de conmutación es un cross point, o sea, con puntos de cruce. Y de esa manera, imagínense ustedes que eso fuera
en forma muy burda, un conector hueco en el cual yo le introduzco una clavija metálica y logro el contacto entre dos de las líneas. Es muy elemental lo que les estoy diciendo, pero esa clavija es reemplazada por un semiconductor, manejado por un elemento inteligente, ¿no? Bueno, esta es la presentación, entonces volvemos a lo que estábamos hablando. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene todo el switch? Son muchas, porque no hay cambios de relaciones cuando se reemplaza un hub por un switch. Cada dispositivo usa protocolo MAC. Cada dispositivo tiene una capacidad dedicada y que aumenta la original. Si el switch puede manejar 20, cada dispositivo tiene una capacidad de 10 megabits de bit de entrada y salida, o salida. Bien, pero el switch debe tener capacidad de procesamiento suficiente para atender a todo. Estos switches se pueden apilar en stack, conectando a los buses interiores. Pueden incrementar la capacidad de la capa 2, como vimos. Son gestionables. Comercialmente se lo denomina inteligentes. Claro, pues ya son pequeñas computadoras, ¿no? Y hay de dos tipos en modo de operación. El store and forward, o sea, almacenamiento y envío, y el otro que es paso a través, que es cut through, ¿no? Obviamente el primero es más lento, el segundo, es decir, tienen diferente tiempo de funcionamiento, ¿no? Ahora vamos a pasar a verlo, porque el primero acepta la trama de la línea de entrada. Vamos a pasar, ahí está. Este es el primero, almacenamiento y reenvío, ¿eh? Y el de abajo es paso a través. El primero va a ser más lento, el segundo más rápido. Entonces, el primero, almacenamiento y envío. Acepta la trama de entrada, en la línea de entrada, las pone en un buffer. Después las envía a la línea de salida adecuada. Hay un retardo entre transmisor y receptor. ¿Por qué hay un retardo? Porque hace ciertas verificaciones mientras los tiene en el buffer. Hay ciertas verificaciones, tipo de error. Por eso esto es más lento. Pero si queremos velocidad, está el otro modelo, cut through, paso a través, cut through. Aprovecha la ventaja de disponer la dirección de destino al principio de la trama. Entonces, ¿qué hace? Ya está leyendo la dirección de destino. Automáticamente la repite apenas reconoce la dirección de destino por una línea de salida, sin procesar nada. Hay una mayor velocidad posible, pero tenemos el riesgo de transmitir tramas con errores. No prueba el CRC antes de transmitir. Sí, ¿qué decía? ¿Está David esperando si le puede aceptar para entrar? ¿Cómo? Que está David esperando si le puede aceptar. Bueno. Me vuelvo un segundito. Gracias. No hay problema. Acá está. A ver. Alguien quiere unirse a esta llamada. A ver, no dice nombre. Vamos a cobrar entrada. Nada. Unirse. Admitir a todos. Sí, a David está. David Muller. Bueno. Permitir. Acá está. Listo. ¿Ya está David? Está, gracias, profe. Gracias. Bueno, listo, la seguimos. Te aprovecho, profe, y te hago una consulta. ¿Cómo no? Cuando dijo que habían dos tipos de computadores, estaba refiriendo a esto, ¿no? A los dos modos de operación que tienen estos. O sea, ambos son de tipo de malla, digamos, de malla de computación. Sí, de cruz, sí, tenés razón. Pero, ¿cómo operan es lo de diferente entre ellos, digamos? ¿Cómo operan? Porque, repito, el primero hace verificaciones cuando está pasando. Vamos a ver. ¿Ves? Mientras está pasando el de arriba de todo, como lo hace en forma discontinua, si toma una trama, la guarda en el buffer, y ahí chequea algún error, después la pasa a la línea de salida correspondiente. Bien. Entonces, como que ese conmutador descarga la posibilidad de que reenviar una trama con errores. En el otro, apenas entra la trama, en el de abajo, paso a través, apenas entra la trama, lee la dirección de destino y ya sabe por dónde tiene que salir y lo está ubicando. ¿Ya te das cuenta que se dibuja como un continuo? Sí. Eso es lo que quería decir. ¿Quedó más claro ahora?
Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, bridge. Entonces dijimos que esto nos permite, allá a lo lejos, expandir una única LAN. Allá a lo lejos digo porque esto ha quedado fuera de carrera. Permite interconectar con otras LAN o WAN que usan bridge o router. Bueno, en este caso es bridge. El bridge es más simple. Conecta LAN similares, protocolos idénticos para capa física y de enlace, mínimo procesamiento. Ya el router tiene propósitos más generales. Bueno, acá otra vez este dibujo está sacado de Tannenbaum, donde vemos el procesamiento del paquete en un puente, es decir, en el nivel MAC, cómo es procesado, retransmitido, mejor dicho. Vamos a ver qué sucede. Acá está esquemático, pero vamos a ver cómo sucede. Funciones de un bit. Lee todas las tramas transmitidas de una LAN y acepta aquellas direcciones a una estación en otra LAN. ¿Por qué? Porque si el bit lee en el campo de direcciones la LAN que viene del segmento A, la trama que viene del segmento A, y resulta que la estación de destino está en el segmento A, vamos a decir que está a la izquierda del bridge, un imaginario, no opera nada sobre él, lo vuelve a volcar al segmento A. Pero si detecta que la dirección está en el segmento B, que está del otro lado, lo retransmite en esa dirección. Vamos a ver cómo hace para, obviamente ustedes se estarán imaginando, acá tiene que haber generación de tablas que digan cada segmento qué estación tiene. Entonces, usa protocolo MAC para la segunda LAN, retransmitiendo cada trama, hace lo mismo en el otro sentido. Claro, de la B a la A hace lo mismo que de la A a la B. Acá está dibujado más esquemáticamente lo del bridge. Ven que hay una tabla de direccionamientos más. Hay básicamente dos formas, ¿no?, de generar esa tabla. Una es artesanalmente, hecha por el administrador, que dice dónde está cada estación, en qué segmento. Fíjense que ahí están las direcciones con el segmento 0, 1, 2, 3, y las direcciones de cada estación. Pero la tabla está vacía. Eso se puede llenar, ya le digo, entre comillas, manualmente por un administrador o aprendiéndolo, o sea, los bits inteligentes. Fíjense ustedes. Acá la tabla de direcciones MAC, el bridge recibe y ve que por E0 está la terminal que termina en 1111. Entonces lo coloca en la tabla y ya sabe que por ahí, bien, en la segunda vuelta, por ahí le llega de D. A ver, no, a ver, de D puede ser, sí, de D. Y entonces ahí sabe que está la 444. Entonces lo pone en la tabla. Bueno, después de varios pasajes, tengo una tabla cargada. Como no conoce por dónde está la estación C, envía al frente. Claro, al principio, cuando no tiene hecha la tabla, lo que hace es retransmitir por todos los puertos, ¿no? Alguno lo va a pegar, pero cuando le contesta, ahí carga el registro en la tabla. Y entonces, de esa manera se va con, ahí está, acá está dibujada, yo lo estaba diciendo en el aire, ¿ven? Se va generando la tabla. Repito, al principio cuando está en crudo la tabla, lo que hace es, si recibe por un puerto y no sabe, no tiene dónde mandarla, la reenvía por todos. A alguno le va a llegar. Pero son las primeras vueltas. Ahora bien, ¿quedó claro entonces este funcionamiento del bridge mediante inteligente, mediante tablas, cómo se van cargando? ¿Quedó claro, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, contesten, no se me duerman. Bueno, acá el anterior era de cosecha propia, esto está sacado del Stoli, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. LAN A, LAN B, los números de estaciones, y en el medio es cómo se repiten los que van para un lado, los que van para otro. No aparece la tablita, pero es lo mismo. Cuando es el diseño con bridge,
El bridge no modifica el contenido ni el formato de la trama, no encapsula, copia la trama exactamente bit a bit de un segmento a otro, si es necesario. Mínimo buffer para soportar el pico de demanda, porque si no se encarecería mucho. Contiene inteligencia para ruteo y direccionamiento. Debe distinguir qué trama deja pasar y las que no, que están en el mismo segmento. Puede haber varios paquetes que tengan que pasar. Puede conectar más de 2 LAN. El bridge es transparente a las estaciones. Todas las estaciones de las distintas LAN creen estar en una única LAN. Claro, acá viene la trampita. Fíjense ustedes que yo el dominio de colisión lo partí en 2. Por lo tanto, bajo la probabilidad de colisión. Tengo 2 dominios de difusión. De esta manera. Entonces, los bridge, que Dios lo tenga en la gloria, pero estaban por el IEEE 802.1d. No necesita capa de DDC, solo trata con tramas MAC, claro, porque lee las direcciones físicas de las MAC. Pueden pasar tramas a sistemas externos, enlaces WAN, captura trama, bien. Bueno, este es otro esquema. Esto es del Stalin. Bien, bien. Bueno, y ahora viene el bridge, fue desplazado por los switches de capa 2. Entonces, el switch de capa 2 se puede ver como un hub full duplex. Claro, porque se hace una conexión directa punto a punto, como si hubiera un hub, pero full duplex. Puede incorporar la lógica para funcionar como un bridge multiport, maneja trama de bridge por software. Switch hace reconocimiento de direcciones y encaminamiento de tramas por hardware. Entonces esto lo hace más rápido. Eso fue lo que pasó con el bridge. El bridge solo analiza y encamina una trama por vez. El switch tiene múltiples caminos paralelos, arma, como vimos en los dibujos anteriores, en forma simultánea varios caminos punto a punto. Puede manejar múltiples tramas. Bridge usa almacenamiento y envío. El switch puede hacer operación más rápida. El bridge fue superado comercialmente. Sonamos. La nueva instalación incluye switch de capa 2 con funciones de bridge y no bridge. Bueno, acá viene, bueno, combinaciones de bridge con switch. Acá tienen, ven, perdón, de switch con hub. Ven cómo se pueden combinar. En un piso, digamos. Bueno, es lo que vemos normalmente en los pasillos de la universidad, colgado en un rincón del techo. Lo que queremos destacar que bridge y LAN tienen el problema de que al tener diferentes rutas, pueden crearse indeseados bucles. Es decir, bucles quiere decir que una trama queda dando vuelta y vuelve al origen de nuevo. Y esto no está bien, pero además ocupa el recurso inútilmente. ¿Ven? Como acá está diciendo este bucle que se genera. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la estación A con la estación B resulta que lo manda por ambos caminos y está ocupando innecesariamente recursos cuando con uno solo hubiera sido suficiente. Para evitar todo ese tipo de inconvenientes, también aparecen las LAN virtuales, las VLAN, donde el segmento LAN deja de estar definido, pertenencia por conexión física del cable a un puerto, pasando a estar definido por software. Es decir, esto trata de despegar la estructura física de la estructura lógica. ¿Y eso cómo se consigue? Y también definiendo tablas en un lugar de acuerdo a un estándar que ahora vamos a ver a continuación. El enrutamiento corre por cuenta de tablas de reenvío de tramas a las estaciones asociadas por segmentos lógicos, ¿ven? Segmentos lógicos. Esto tiene varias ventajas. La más importante es que tiene fácil movimiento de estaciones porque es cosa de modificar la estructura de la tabla. El movimiento que puede estar asociada a más de un segmento
Pero además, al definir redes privadas virtuales, vamos a llamarla así, le agrega seguridad al sistema. ¿Por qué? Porque una LAN virtual puede ser en una empresa, digamos, ¿no? Puede ser del departamento de ingeniería. Otra LAN virtual puede ser del departamento comercial. Y otra LAN, por ejemplo, del departamento de... y así. Entonces, se hacen como redes privadas que le da seguridad a cada una de ellas. No pueden interactuar entre ellas. No puede haber filtraciones, digamos, ¿no? Bueno, y acá hay un esquema para explicar cómo funciona esto, la LAN virtual. Ahora, después vamos a describir el estándar, ¿no? Fíjense ustedes, acá hay una tabla de LAN virtuales. Observen ustedes que en el puerto 1 está conectado A y B, el puerto 2 C y D y el puerto 3 E. Eso físicamente. Si yo quiero modificarlo, porque me cambié de oficina, simplemente no tengo que ir a mover el enchufe en el tablero de los patch core, el enchufe, perdón, los conectores, en el patch core, sino que directamente modifico esta tabla. Fíjense ustedes que la estación A y B está en el puerto 1 y viene del segmento 1. C y D está en el segmento 2 y entra por el puerto 2 también. Pero E, que está en el puerto 3, resulta que pertenece al segmento 1, o sea que está con A y B. Pero esto, ¿cómo está definido? Lógicamente, porque físicamente están separadas. Bueno, acá hay ejemplos del Tannenbaum, llamando esto está en colores gris y blanco, y está tratando de mostrar cómo se puede a través del Bridge 1 y el Bridge 2 definir distintas redes virtuales. Ahora bien, VLAN, mejor dicho. Fíjense ustedes, acá otro ejemplo más también, al que quieren ver en el Tannenbaum, que explica cómo se mueven las tramas que están etiquetadas. Ajá, ¿cómo es eso de que están etiquetadas? Veamos así. La VLAN, el estándar para trabajar con VLAN es el 802.1Q, que utiliza los formatos de la 802.3, agregándole un subcampo en el cual hay tres, podríamos decir dos, porque hay uno que no sirve para nada, dos subcampos a su vez que me van a permitir, ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, primero que nada, estos dos subcampos, fíjense ustedes que uno dice ID del protocolo de VLAN y eso va cargado con un número fijo, porque el estándar lo determinó así, pero donde dice tag tiene tres subcampos, como les decía, que ahora vamos a describir, que me permite a mí identificar a qué me estoy refiriendo. Perdón. Perdón. Fíjense ustedes que entonces, acá lo que tenemos justamente en un subcampo que lo llamamos tag, es un agregado donde los importantes es el de la izquierda, que son 3 bits, son 2 bytes, ¿no? Uno es para ID y este es para definir e identificar la LAN. ¿Por qué? Porque en su interior tiene 3 bits que me definen el nivel de prioridad que podía tener el tráfico de esa VLAN. ¿Por qué es necesario? Porque las VLAN empezaron a transmitir, además de datos, voz y video. Por lo tanto, después vamos a ver más adelante cuando veamos redes, es importante tener un subcampo que me permita definir prioridades. ¿Por qué? Porque la voz y el video no toleran que podríamos llamar limitaciones que tienen algunas redes en cuanto a retardo en la voz y video con respecto a los datos. Por lo tanto, si tengo 3 bits ahí, tengo la posibilidad de generar
si es 3 bits, 2 al cubo, 8 prioridades. Si son 2 bits, 2 al cuadrado, 4 prioridades. El CFI, que es un bit, no lo vemos porque quedó en desuso, y el otro sencillamente es el identificador de la VLAN. Ahora bien, lo que podemos ver es que en realidad, entonces, alguien se puede preguntar, pero si usamos VLAN, ¿qué tengo que tirar mis terminales de usuario? No, porque las VLAN se definen entre los puentes, entre los bridges, es decir, esta trama, este identificador de VLAN, es leído solamente por los bridges. Entonces, cuando el bridge le llega una trama, identifica a cuál se refiere y lo manda al host, como dice acá, o la terminal de usuario adecuada. Es decir, acá debemos trabajar con bridge que manejen VLAN, ¿no es cierto? O sea, no son un bridge estándar, sino que son que manejen VLAN, porque son los que discriminan hacia dónde tengo que enviarla, porque tienen lectura del subcampo que tiene el identificador de VLAN, así como el de prioridades. Pero recuerden, entonces, este es el estándar 802.1Q. Está bastante bien explicado, acá están los dibujos en el Tenenbaum. Profe, ese estándar es heredado del IEEE. Sí, sí, ok. Sí, escúchame, si es 802, eso es Ya. un invento de IEEE. Ok. Y después le pone un punto y un número como 802.3, que es el Ethernet, es el estándar compatible con el Ethernet, porque el Ethernet, ahora vamos a ver estándares de Ethernet, en realidad la Ethernet fue inventada, se llamó DICS, porque fue inventada por la Digital, Intel y Xerox. Eso era el estándar de facto. Después apareció el IEEE y lo llamó 802.3, cambiándole un subcampo, pero que es compatible uno con el otro. Lo vamos a ver en un ratito eso. Ok. Pero bueno, bien la pregunta. Porque es así, viene del 802.3 agregándole un subcampo. Quiere decir entonces, mejor dicho, dos subcampos, ¿no? O sea, de 2 bytes, de 1 byte cada uno, de 2 bytes cada uno, perdón. Entonces, eso es reconocido por los bridges que dan prestaciones de VLAN, porque manejan el 802.1Q. Las estaciones terminales de usuario no tienen nada que ver acá. Como ven ahí, los que manejan esto son los puentes. Fíjense que las tramas que van pintadas de gris, son tramas etiquetadas, van a los bridges grisados, porque esos son los que maneja VLAN. Este que está en blanco no tiene capacidad para manejar la VLAN y por lo tanto le llega una trama blanca, que son las tramas heredadas, las tramas antiguas, no las que le agregaron ese tag o el ID. Pero el ID no es importante porque es siempre el mismo número. Bueno, entonces, yo les había hablado que los bridges y todos estos dispositivos tienen el problema de que se pueden generar bucles en caminos que provocan realimentación, ¿no es cierto? O sea que quedan girando. Para ello se inventó un algoritmo que es el árbol de expansión. ¿Y en qué consiste esto? Esto en inglés es el spanning tree, árbol de expansión. Bueno, como dice en el último punto, lo que hace es resolución de bucle. Pero para ello tiene que haber un aprendizaje de direcciones porque cambia, ven, acá está explicado. Fíjense en el de la izquierda, yo tengo una red que, bueno, tiene todos esos nodos, que son las letras y los enlaces. Como obviamente ya uno intuitivamente, mejor dicho, uno se da cuenta que acá hay muchos caminos que pueden generar bucles, es decir, retorno de tramas que me estarían dando vuelta en la red.
Por lo tanto, voy a pasar de esa red física a una red lógica como la que está en segundo estado, que se llama, que se genera un árbol sumidero, ¿no? Ahora, ese árbol hay que darle un orden porque como dice acá, hay un nuevo aprendizaje de direcciones. Ahora, para evitar esos bucles, si bien la malla que está en el extremo izquierdo sigue siendo vigente físicamente, lógicamente queda enrutado en el del medio. Ahora, para darle un orden, como decía, de direcciones, se elige una de las estaciones como raíz de un árbol. Se dan cuenta que parece una raíz con las ramificaciones. Y en este caso se eligió como raíz la estación I. Y el resto se cuelgan, como si uno tomara eso, lo levantara y quedan colgando las otras. Ahora, el aprendizaje de direcciones lleva un tiempo y la encargada, digamos, de la raíz I, ¿por qué la elegimos como raíz de todo ese árbol? Y bueno, que se llama por ruta invertida, este nuevo redireccionamiento. ¿Y cómo se eligió la I? Y bueno, podemos pensar que ese algoritmo, cuando empieza a funcionar, elige como raíz el número de serie más alto que tenga la placa. Por ejemplo, la estación I, que se elige como raíz esa. Entonces uno, en estos dispositivos, está el conector, ¿cómo se llama? La llave que genera el algoritmo Spanning Tree, la toca, la voltea, que vaya hacia Spanning Tree y durante unos segundos debe dejar que se arme el árbol de expansión. ¿Ven? Acá aprendizaje de dirección, acá está aplicado todo lo que dije recién. Y de esta manera, bueno, esto ya lo vimos, evitamos la producción de bucles. Acá está lo que decía del árbol de expansión, que no permite bucles cerrados, loops, pero que hay un aprendizaje de direcciones que sirve para que la nueva estructura en árbol. Para ello se aplica la teoría de grafos, donde cada bridge tiene asignado un identificador y el intercambio de información entre bits permite armar el árbol de expansión. Es un algoritmo, acá está vuelto a explicar de otra manera, es un algoritmo que permite entonces la no generación de bucles. Bueno, y así llegamos, esto es una digresión, la de Spanning Tree, es una digresión porque, bueno, es una tecnología, una técnica que se aplica para Profe, evitar... Sí, una duda que es más si es una aclaración. O sea, solo puedes aplicar el árbol de expansión si las computadoras o los terminales permiten aplicar el VLAN, ¿no? Porque si claro, no, claro. no Sí, te sí, serviría de nada. sí. Ok. Bueno, router, interconecta redes distintas, varias LAN entre sí, una LAN con varias salidas WAN, permite resolver bifurcaciones de tráfico, opera en capa 3 con protocolo IP. O sea que acá nos tomamos una licencia porque en realidad el router es un dispositivo de capa 3. Nosotros prometimos fielmente no subir de capa 2. Pero bueno, para dejar un poco terminado, voy a hacer unas menciones sobre los routers y después no los vamos a tocar prácticamente más. Bueno, como dice acá, hacen procesamiento con direccionamiento IP por software. Trabaja en redes de alta velocidad y suite de capa 2 que envían millones de paquetes por segundo. Y entonces está la solución de switches de capa 3. Es decir, implementan un hardware, la lógica desarrollada por los routers. Bueno, hay dos categorías, paquete a paquete, basado en flujo. Bueno, esto acá está explicado, el switch paquete a paquete opera como un router tradicional. No sé si lo comentamos alguna vez, es simplemente un dispositivo al cual llegan varias líneas de entrada o salida que tienen adicionado un buffer para que se forme cola, mientras el algoritmo de enrutamiento
que viene derivado de una tabla que no la vamos a ver ahora, sino en la materia del próximo cuatrimestre. Y en base a eso tomo una decisión, cuál es la línea, en base a contrastar contra esa tabla, cuál es la línea más conveniente de salida. Cuando digo más conveniente es porque se toma alguna métrica en consideración. Y cuando digo métrica, me estoy refiriendo a tiempos de demora por esa ruta, a número de saltos de router por esa ruta, longitud, costos, esas se llaman métricas. Lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Pero entonces buscamos un mayor rendimiento comparado con router por software. El switch basado en flujo trata de mejorar el rendimiento identificando flujos de paquetes IP. Cuando hablo de flujos es porque estoy haciendo una suerte de ramilletes de flujo de paquetes que tienen posiblemente la misma fuente y destino y el tráfico saliente mediante un rótulo de flujo en el encabezamiento del paquete. Esto ya es IPv6. ¿Ven? No me quiero ver. Una vez que identifica flujo, establece una ruta predefinida. Es decir, el switch basado en flujo es una mejora del switch paquete a paquete porque genera ramilletes de flujos que tienen cierta afinidad para hacer una mejor aplicación de los recursos de los dispositivos de la red. Cuando digo hago un ramillete, además de que, como dice acá, que tengan la misma fuente y destino, es posible que porque a lo mejor estoy formando un agrupamiento, eso ramillete suena muy romántico, pero es feo tecnológico. Es un agrupamiento de flujos de las mismas características, es decir, de afines. Por ejemplo, flujo de agrupamiento de flujos con transmisión de voz sobre IP, de video en tiempo real, video comprimido, tienen cierta, o simplemente transmisión de datos, es decir, un correo electrónico. Entonces se agrupan por afinidad, por algún tipo de afinidad, de manera tal de que los recursos que están en el camino sean utilizados con mayor eficiencia. ¿Por qué mayor eficiencia? Porque un router que en algún momento tiene que manejar voz o video no tiene los mismos requerimientos que uno que tiene que transmitir texto o datos, ¿se entiende? Correo electrónico. Entonces, ¿para qué sobreutilizar o subutilizar recursos? Por acá organización LAN grande, acá, bueno, acá como ven, una LAN interempresaria, donde tengo switch de nivel 2, de nivel 3, varios, hasta tenemos una red inalámbrica, una wireless abajo a la derecha, tengo una red con servidores, aparte de terminales, y para salir a la WAN, un router. La red de nivel 3 y un router. Ese router estaría haciendo la función de bridge, ¿no, profe? No, nada que ver. no. El router está haciendo funciones de nivel 3 y el bridge funciona en nivel 9. Ok. Bueno, acá se me terminó la PPT. Voy a pasar a la siguiente, que tiene ya estándares de redes LAN. Vamos a revisarlo. Normas, acá está. Normas LAN. 7:36. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ahí estamos de nuevo, chicos. Sí. Bien. Bueno, entonces ahora entramos a la normativa, a la normativa de las LAN y bueno, y las LAN de alta velocidad que no creo que las lleguemos a ver hoy, porque vamos a
Bueno, acá él lo describe. Aparecieron muchos estándares, pero subieron pocos. Está la 802.3, que viene de Ethernet, la fase Ethernet, gigabit de Ethernet, token ring que se murió, canales de fibra y la wireless LAN, que serán desarrolladas en otra unidad. Son las redes locales inalámbricas. Bueno, como habíamos comentado, que era la CSMA-CD, que es acceso múltiple con sensado de portadora y detección de colisiones. Esto fue la Ethernet, como dije antes, Digital, Intel y Xerox, que daba las DICs. Las redes tipo Ethernet responden a la norma 802.3 y son compatibles. El acceso al medio se logra por contention, contienda, pugna. Las estaciones deben pelear para disponer del medio durante un tiempo. Bueno, esto es un panorama general de los estándares, donde tenemos abajo de todo el nivel físico, donde fíjense ustedes que ahí tenemos CSMA, CD, Token Bus, Token Read y REN de área metropolitana. El Token Bus, bueno, el Token Read lo vimos. El Token Bus es una suerte intermedia con el CSMA CD. ¿Por qué? Porque esto sería una token ring que funciona sobre una topología bus. Esto no lo van a ver nunca, es casi difícil de ver, porque esto es muy útil en las estructuras industriales, es decir, en una planta fabril donde se tiran los cableados en forma de bus, pero se maneja lógicamente en forma de anillo, es decir, hay un toque que va dando vuelta y recorre las diferentes máquinas que están conectadas en red. Y esto se logró este compromiso porque si bien nos convenía físicamente tener una token, lógicamente nos conviene la mayor confiabilidad que tiene el giro de un token. ¿Se acuerdan que el token iba recorriendo las distintas terminales y a cada una le daba un tiempo de transmisión si era el destino que correspondía a ese token? Entonces, es más confiable que el bus puro, digamos. El bus puro pelea por el único medio compartido. Entonces, quedó vigente en las plantas fabriles, conectando máquinas y el control automático famoso que se usan en la fábrica. Por eso, poca bolilla le vamos a dar, 802.4, 802.5 Token Ring también. Bueno, y nos quedamos con el acceso al 802.3, que es el que venimos trabajando, y donde vemos que este es el estándar de AAA, pero que tiene un 802.2 que nos denota el LLC. El LLC está regido por el 802.2. Mientras que la parte del MAC con sus respectivos métodos de acceso está combinado con el nivel físico y el MAC, el primer subnivel. Y después para arriba están los niveles superiores. Bueno, vamos a los estándares. Entonces la LAN Internet, allá lejos, existen estándares respecto a esta configuración. Por ejemplo, cuando nació, para un cableado de 10 megabits por segundo, existe la práctica regla 54321. ¿Qué significaba esto? Que las redes tenían que tener 5 segmentos. Se vinculaban con 4 repetidores o hubs. 3 segmentos estaban activos o habilitados y 2 segmentos inactivos o libres. Y solo era un dominio de colisión. Claro, ¿por qué un dominio de colisión? Porque acá no había bridge, no había nada, había hub. Entonces, trama que se pone le llega a todo el mundo. Pero el estándar que daba la Ethernet era el 54321. Como siempre me pongo en la parte histórica porque quiero justificar cómo es el tamaño de los, por qué es el tamaño de los segmentos de esta manera. Bueno, las especificaciones Internet
Ethernet venía de esta manera. Fíjense, el modo 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 10 base F. El 10 base 2 era el coaxil grueso, que permitía distancias, como dice, hasta 500 metros, el coaxil. Después el 10 base 2 era un coaxil, trabajaba en banda base también, todos con Manchester diferencial, como pueden ver. La topología era bus, permitía 200 metros, por eso 10 base 2, de longitud máxima. Después aparece el cableado estructurado y entonces eso da lugar al 10 base T, twist pair, ¿no? Que trabaja con un TP en banda base, Manchester diferencial, la conexión es estrella, a pesar de que es un bus, y la máxima longitud eran 100 metros. Y por último aparece la fibra, 10 base fibra, trabaja en este caso trabaja en la ventana 850 nanómetros, las señales son on-off, acuérdense que encendido apagado, es estrella, nodo 33, pero la distancia es hasta 500 metros. Bueno, esto es un resumen. Bueno, acá aparecen los dibujos de cómo eran los coaxiles. Este es el coaxil fino, donde tengo el conector contra un BNC. Justamente esto que estamos viendo, este es el grueso, 10 base 5, este es el coaxil fino. Fíjense que justamente ese conectorizado que tenía en la parte posterior de la máquina, vieja máquina, era su debilidad, porque ese conectorizado que se salía por la unidad de acceso al medio, MAU, que está allí, de la placa de red, al conectarse con el BNC y a su vez al cable coaxil que llegaba, quedaba muy vulnerable a que cualquiera tironeara del cable o lo pisara y se generaran falsos contactos en esos conectores. Por eso esto estaba predestinado a tratar de desaparecer. En el cable grueso la conexión al MAU es externa, en el caso anterior es interna, acá es externa, acá Jorge se va a acordar del vampiro porque se pinchaba el cable coaxil para lograr la conexión con el MAU, se pinchaba directamente como un vampiro que mordía el cable. En fin, esto es historia jurásica directamente, ¿no? Bueno, acá están las fibras ópticas. Ya esto, estamos en la actualidad. Un poco viejo, ¿no? Esta conexión, pero ya estamos en la era de la fibra óptica. Bueno, como dije antes, Ethernet es la marca comercial del sistema desde 1973, como Dix fue superado por el 802.3 en 1985. Fíjense que Ethernet soportó 12 años. Son similares en el método CCMA-CD. 802 puede operar con distintos medios físicos y a mayor velocidad. Los formatos de tramas tienen pequeñas diferencias. Perdón, acá están las dos tramas. ¿Ven? A la izquierda 802.3, a la derecha la Ethernet. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, acá el preámbulo uno es 8 y otro 7 bytes. No hay diferencia, eso es para sincronismo. El campo de trama Ethernet ve su longitud de trama, claro. Acá fíjense, la diferencia está. Fíjense que acá hay un campo de 2 bytes. Esa es la diferencia central. Longitud de trama y tipo de trama. Ahora tienen 2 bytes y resulta que el tipo de trama, Ethernet, tenía una diferencia que ya quedó obsoleta, anticipando qué tipo de trama era, porque en aquel entonces había varios tipos de trama. Entonces, la IEEE aprovechó para poner ahí la longitud de la trama. Como la longitud máxima es 1500 bytes y resulta que el tipo de trama daba un número en hexadecimal que era mayor a 1500, son compatibles entre sí, no se van a interferir unas con otras. Por lo tanto, pueden utilizarse sin mayores inconvenientes porque esa
es la principal diferencia, que acá está explicado. Lo que dije acá recién está explicado acá. ¿Ves? Son valores mayores a 0x0600, 1526. Entonces, como 1500 dato máximo, no interfieren nada. ¿Profe? ¿Está? Sí. Perdón, mandó un mail a Antonio diciendo que, perdón, Jorge, que se quedó afuera y si lo puede aceptar. Otra vez. Le voy a poner media falta a este muchacho. A ver. Espera, A ver. Sospechoso. ¿Cómo lo hago? No, admitir a todo acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entraste? Ya está, hubo un problema en la retransmisión de tramas. Pero gracias. Te perdiste. Yo me parecía que raro que no comentaras nada, porque pasé por la conexión vampiro, ¿viste? Uy, no, es imperdonable. Y te la perdiste, ¿viste? Por el Vampire Trap. Claro, Vampire Trap, efectivamente. Bueno, pero no importa, ya los chicos son cosas que pasan. Creo que entendieron lo que quería decir, así que vamos para adelante. ¿Te extrañó que no hubiera saltado desesperado? Claro, dije, ¿qué pasa? Y lo comenté, pero dije, bueno, por ahí. Bien, gracias. Bueno, ves que estamos describiendo la tipo de trama. La diferencia entre Ethernet 802.3, estamos en los comienzos, acá recién expliqué esta diferencia, acá con este dibujito y esta PPT. Bueno, acá en forma más simple del Tannenbaum está lo mismo, las dos tramas. Ven que en el medio los dos bytes, uno es tipo de trama y abajo longitud, es la única diferencia importante. Bueno, y acá viene el tema del tamaño de tramas. Tamaño de trama que curiosamente tiene un mínimo, ¿no? Tiene un mínimo que uno puede decir, ¿por qué me voy a limitar a un mínimo de trama? Si de la capa superior se pasa menos bytes, hay que rellenar hasta llegar a 46, o sea que es un estándar duro, hay que hacerlo. Con 46 bytes de datos hay 64 bytes de trama, 46 más 64 porque los campos de control. Cantidad de datos máximo 1500, con 1500 bytes de datos hay 1518 bytes de trama. Bien. Retardos admisibles. Bueno, otra vez. La longitud tramamina 64, velocidad de transmisión 10 megabits por segundo, duración de la trama mínima 51.2. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque la consigna es que para evitar colisiones la señal puede llegar de un extremo a otro del cable y regresar dentro del tiempo de duración de una trama mínima. Esta es la consigna por el cual tiene que haber una trama mínima de 64 bytes, 51.2. Ahora viene la explicación. Recordemos que la velocidad de propagación de un cable, vamos a hacer la velocidad de la luz, es 300 por 10 a la 8, acá es 200. Vamos a suponer que, como hay repetidores, que la velocidad de propagación es menos de 300, más o menos de 200. La longitud máxima de un cable con coaxial grueso es de 5 segmentos de 500, cada uno, lo cual da 2.500 metros. Este cable se recorre ida y vuelta en 25 microsegundos. Quedan, por lo tanto, 51,2 menos 25, 26,2 microsegundos para repartir entre los repetidores, que es lo que les decía recién. Es un tiempo de latencia, de demora o de procesamiento en los repetidores. Bueno, con todos estos datos, volvemos a decir que para Ethernet pueda distinguir con facilidad las tramas válidas de las que son basura, necesita tener por lo menos 64 bytes desde la dirección de destino hasta la secuencia de ubicación de trama, incluyendo ambas. Si la porción de datos es menor de 45 bytes,
relleno, ya lo dijimos. Otra razón importante para tener una trama de longitud mínima es evitar que una estación complete la transmisión de una trama corta antes de que el primer bit llegue al extremo más alejado del cable. Siempre la trama es menos de 64 bits y se rellena. Ahora vamos a ver el gráfico. ¿Qué es esto de... ¿Qué quiere decir esto de que una estación complete la transmisión de una trama corta antes de que el primer bit llegue al extremo más alejado del cable? Bueno, quiere decir lo siguiente. Esto lo voy a hacer en cámara lenta, porque son 4 dibujos de Tannenbaum, que dice, bueno, supongamos que la estación A está en un segmento, igual que la estación B, con muchas estaciones, pero que ellas son los dos extremos de la lineal, de la red lineal, ¿no es cierto? Esa red lineal, los extremos son donde está A y B. Entonces, supongamos que en el instante cero el paquete empieza a salir de A y va dirigida a B. Cuando está por llegar a B, un tiempo tau, el tiempo de demora entre A y B es tau, pero en tau menos epsilon, a B se le ocurre emitir un paquete, o sea que se pudre todo. La detección de la colisión va a tardar entonces 2 veces tau. ¿Por qué? Porque cuando se produzca esta colisión en el tiempo tau, A se va a enterar por la ráfaga de ruido que incluye el método 2 veces tau. ¿Se entiende? O sea, es el caso más desfavorable. Por lo tanto, vean, acá está resumido. Esto está acá está resumido, está del Tannenbaum. Por lo tanto, lo que dijimos recién, si consideramos todos estos valores, resulta que la longitud máxima son 2500 metros. 4 repetidores, porque lo decía el estándar, la especificación. 2 tau, ida y vuelta son 50 microsegundos. En este caso, peor caso con 4 repetidores. La velocidad es 10 megabits por segundo. Quiere decir que un bit es 100 nanosegundos. 500 bits es la trama más pequeña que funcionará. Por seguridad, en vez de 500 bits, ponemos 512 bits. Estos 512 bits son 64 bytes. ¿Qué es lo que dice el estándar? Pero el estándar, les repito, no es una locura. Disculpe, profe. ¿Podemos Sí. analizar acá el resumen así rápido? Así me queda bien claro. ¿Cómo? Si podemos analizar justo esta PPT, le voy a pedir. Porque no me quedó claro del todo el concepto. Bueno. 5 minutos. Bueno, 5 minutos alcanza para explicar esto. Supongamos que esta es la red que está colgando varias estaciones, pero A y B son las estaciones extremas, en los extremos del bus, Entonces, el tiempo A, ¡pac!, pone una trama, un paquete, como ya es una trama, el tiempo cero la A. Entonces, esto avanza hacia la B. Tengamos en cuenta estos valores, chicos. Estos valores son los estándares que vimos antes. Voy a repetir. Entonces, el paquete va llegando a B, que sería su destino, pero resulta que un epsilon antes, a B se le ocurre poner, en ese momento, a B se le ocurre poner una trama. ¿Qué va a hacer? En el tiempo tau, entonces, va a ser la colisión y B, como es la estación más cercana, va a alargar la ráfaga de 48 bits para avisar que hubo una colisión. El caso más desfavorable es que le llegue ese aviso a A, que es la más alejada. Entonces resulta que, ¿cuánto va a tardar entonces en enterarse A de que hubo una colisión? 2 tau, chicos. Claro, el doble, exactamente, ahí está. Entonces, si hacemos unos numeritos, repito, acá están los numeritos. Unos numeritos, según el estándar, longitud máxima 2500, 4 repetidores máxima como máximo, 2 tau 50 microsegundos, que es la demora de 2 tau en el peor caso que tenga 4 repetidores, que es lo que dice el estándar. Como la velocidad es 100 megabits por segundo, un bit dura 100 nanosegundos. Entonces, 500 bits es la trama más pequeña que funcionará porque va a ocupar ida y vuelta 2 tau, va a ser que
en 2 tau se entere que la estación A, que hubo esa colisión. Entonces, en vez de 50, por seguridad, son 51,2. 512 bits, que son 64 bytes. Y de ahí viene la explicación de una trama mínima, para minimizar el tema de las colisiones. Y que la estación A no quede, digamos, sin enterarse de que hubo una colisión. A ver, el alumnito que preguntó recién. Sí, ahora ya me quedó clarísimo. Muchas ¿Quedó gracias. claro? Muy bien, muy bien. Te digo que esto está explicado en el Kahneman, no sé si mejor que yo, pero más o menos. O sea, cualquier duda, yo estoy a disposición, como demostré siempre que mandaba una pregunta. Pero bueno, ahora, en la eficiencia del canal es importante la longitud de trama. Es decir, entre tramas cortas de 64 bytes, a medida que yo tuviera la longitud de trama aumentara, llega el número de estaciones que se pueden enviar. Entonces, en el eje horizontal tenemos la posibilidad con este gráfico de ver el número de estaciones que tenemos conectadas y qué eficiencia de canal tenemos. A partir de ahí puedo sacar la longitud de trama ideal para mi sistema, que arranca en 64 bytes porque está prohibido trama menores de 64 bytes. Entonces, bueno, este es un gráfico ilustrativo, creo que de Kahneman también. Es interesante ver cómo cambia la eficiencia. Un minuto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta en el último minuto? Profe, ya ¿No? creo que quedó. Bueno, muchas gracias por la presencia y nos veremos el sábado. El sábado es feriado. Y feriado, sí. Bueno, entonces el próximo lunes nos vemos. Listo. Vale. Bueno, gracias por la presencia. Nos Hasta vemos. luego, nos vemos. Buen fin de extra largo. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, chau, chau. Cualquier cosa me llama Jorge. Sí, por Dale. supuesto. Chao.